a la quinta y última parte de esta serie de reportes especiales en donde hacemos una recapitulación de lo que esperamos para este 2024 en cuanto a ingeniería e innovación para una operación sostenible en la operación de la transformación digital. Vivimos en un mundo de gratificación instantánea y cuando se trata de datos los queremos todos y los queremos ahora. Esta necesidad de velocidad es algo que los operadores de centros de datos deben satisfacer, pero cuando se opera en entornos de misión crítica, generalmente es mejor evitar el territorio inexplorado. Es por eso que en este reporte especial, en esta quinta parte, describimos algunos de los pasos que los operadores de centros de datos deben tomar para satisfacer la demanda de los clientes, alcanzando una situación óptima para el entorno actual rico en datos. También examinamos la evolución del papel de la red y cómo los operadores pueden transformar su red eléctrica para optimizar la transformación digital, tanto ahora como en el futuro. Estamos hablando de acelerar la transformación digital. La demanda de servicios digitales continúa acelerándose. Examinar los desafíos a los que se enfrentan los propietarios de centros de datos a medida que la demanda de servicios digitales continúa acelerándose, la necesidad de datos propiamente se está acelerando. Según la firma de análisis de la industria IDC, en 2020 se crearon, capturaron, copiaron y consumieron 64.2 zettabytes de datos en todo el mundo, debido en gran parte a la cantidad de personas que trabajaron, aprendieron y se entretuvieron desde casa durante la pandemia. Mientras tanto, la empresa Data Reportal estima que más de 5.000 millones de personas en todo el mundo usan cotidianamente Internet, lo que equivale al 63% de la población mundial, y el número sigue creciendo. En los 12 meses hasta julio de 2022, casi 180 millones de nuevos usuarios se unieron a la población en línea. El crecimiento del mercado de Internet de las cosas IoT no hace más que aumentar esta explosión de datos. La firma de análisis de este IoT Analytics predice que habrá 14.400 millones de dispositivos conectados activos para fines de 2023, casi duplicándose a 27.000 millones para 2025. Tal vez no resulte sorprendente entonces que algunos hayan predicho que la cantidad de electricidad requerida para administrar estos datos pueda cuadruplicarse para 2030, un aumento preocupante dadas las preocupaciones ambientales actuales. Una cosa que está cada vez más clara es que a medida que crece el volumen de datos, la gestión de la escala y la velocidad sin precedentes de este crecimiento presenta a los propietarios y operadores de centros de datos una serie de desafíos que enfrentar. Precisamente, ¿cómo se abordarán estos desafíos? Existe un conflicto entre el rendimiento y la sostenibilidad. Por ejemplo, si bien es esencial impulsar el rendimiento de un centro de datos para satisfacer la creciente demanda de datos, esto a menudo puede estar en desacuerdo con el tamaño de su huella de carbono. La complejidad que implica la ejecución de centros de datos más eficientes también pudiera ser un desafío. Esto si tenemos en cuenta la publicación de McKinsey & Company, el 87% de las empresas de todo el mundo creen que tienen o esperan tener una brecha de habilidades dentro de sus organizaciones. Un clima cada vez más competitivo significa que puede ser difícil contratar y retener a personas calificadas con las habilidades y la experiencia necesarias. Como resultado, los operadores de centros de datos pueden encontrarse sin las personas que necesitan para hacer todo lo que hay que hacer. Adaptarse a las crecientes demandas de la gestión de un volumen y una variedad de datos tan grandes requerirá un cambio de los procedimientos operativos estándar tradicionales hacia microdecisiones más ágiles. En pocas palabras,
Tomar decisiones cada minuto u hora ya no será suficiente. La necesidad de eficiencia significa que las decisiones ahora deben tomarse casi en tiempo real. Por la misma razón, del procesamiento del Edge Computing es necesario para manejar la proliferación de dispositivos de IoT. También, al mismo tiempo, las capacidades de las aplicaciones etiquetadas del 5G. Por lo tanto, los operadores de centros de datos deberán su transición al Edge Computing y al mismo tiempo seguir operando su negocio principal. Debemos, por lo tanto, dar los pasos correctos. Está claro entonces que los centros de datos tal y como los conocemos están cambiando, pero existen pasos importantes que todos los operadores de centros de datos deben tomar ahora para alcanzar la situación óptima para el entorno actual rico en datos. Por ejemplo, ya se debería estar evaluando hasta qué punto su procesamiento está habilitado digitalmente e identificando cualquier brecha en sus soluciones que deban llenarse para que las operaciones resulten efectivas y un uso más eficiente de los recursos. Se deben mantener ciertos requisitos funcionales para garantizar que las operaciones cumplan con los estándares actuales. Por ejemplo, la gestión de activos y la planificación de la capacidad precisas y actualizadas son clave para una eficiencia óptima, al igual que una supervisión eficaz e idealmente proactiva las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El monitoreo remoto en particular permite a los administradores de centros de datos ver los datos en tiempo real y recibir alertas cuando ocurre lo inesperado, lo que les permite abordar rápidamente los problemas para minimizar y potencialmente eliminar el tiempo de inactividad. Pero en todos estos procesos debemos revisar la eficacia y la eficiencia. Se debe considerar la optimización de los activos y procesos existentes para maximizar su eficacia y eficiencia. Las herramientas de visualización y gestión del flujo de trabajo son importantes para una mejor planificación de la capacidad. Por ejemplo, y la simulación de fallas que muchos propietarios de centros de datos no han considerado garantizará la reparación de una organización en caso de una interrupción. Pero quizás aún más valiosas en términos de adoptar un enfoque proactivo más eficiente son características como el análisis de anomalías de energía y el estado predictivo de los activos, los cuales pueden ayudar a minimizar el impacto de un problema que ocurre antes de que tenga la oportunidad de afianzarse, a menudo eliminándolo por completo. Sin embargo, en última instancia, la clave para desbloquear el nuevo valor de un centro de datos radica en la integración de múltiples sistemas. Actualmente, por ejemplo, existe un muro entre los datos que las personas necesitan para tomar la decisión correcta y los propios datos que se encuentran disponibles. Es por eso que hablamos de un solo panel de vidrio. La toma de decisiones inteligente requiere que los datos correctos estén disponibles para las personas adecuadas. Pero estos datos a menudo se mantendrán en varios silos discretos, como la gestión de servicios de tecnología de la información, ITSM, y la gestión de edificios, BMS, la gestión de la infraestructura del centro de datos, DCIM, y los sistemas de planificación de recursos empresariales, ERP. Es fundamental, por tanto, integrar todos estos sistemas para optimizarlos al máximo, mirando hacia el futuro. Por último, por supuesto, los operadores de centros de datos siempre deberán estar atentos al futuro, pensando en estrategias e inversiones con visión de futuro que les permitan seguir siendo ágiles en los próximos años. El objetivo es continuar probando, aprendiendo y adoptando los componentes básicos que ayudarán a resolver los desafíos del mañana. El modelo inteligente de energía como el servicio EAAS, como mencionamos anteriormente,
Balancear el rendimiento de la sostenibilidad es clave. Los sistemas de alimentación ininterrumpida UPS con la aplicación Energy Aware interactivos con la red aprovechan de manera inteligente el almacenamiento de energía conectado de un centro de datos para administrar la energía y el propio flujo de dicha energía. Estos UPS, no solo pueden ayudar a optimizar el uso de la energía y reducir el costo de la energía a través de actividades de respuesta a la demanda, sino que también pueden respaldar la red eléctrica para permitir una mayor penetración de las energías renovables. El cambio a un modelo inteligente de energía como servicio EaaS por sus siglas en inglés, y la oferta de un sistema energético más flexible y centrado en el cliente también mejorará la sostenibilidad, además de ayudar a los clientes a gestionar mejor los costos. También resultará crucial contar con una mayor información para permitir la agilidad y la flexibilidad que se necesitan. Invertir en capacidades de ciencia de datos como la inteligencia artificial avanzada y el aprendizaje automático ayudará a las organizaciones a obtener la información más valiosa de sus datos, lo que les permitirá tomar las decisiones correctas para acelerar su negocio. Pero tomar las decisiones que impulsarán las acciones para lograr un valor inteligente requiere la capacidad de ejecutar diferentes escenarios. Ahí es donde el concepto de gemelos digitales será cada vez más importante. De hecho, ejecutar y probar escenarios de esta manera es crucial para tomar microdecisiones. Los centros de datos deben evolucionar para seguir el ritmo de las demandas de un volumen de datos cada vez mayor, pero no hablar de las preocupaciones medioambientales en torno a su uso de la energía. Adoptar esos datos y mejorar los activos de manera adecuada no es sin duda una tarea fácil. Pero al evaluar, mantener, optimizar e integrar esos activos teniendo en cuenta lo que podría estar por venir, los propietarios y operadores de centros de datos pueden asegurarse de que están moviendo en la dirección correcta sus puntos de vista para una mayor eficiencia, eficacia y sostenibilidad. La toma de decisiones basada en datos para la aceleración óptima de la transformación digital. Debatir sobre la toma de decisiones basada en datos para la aceleración óptima de la transformación digital, solo confiando en los datos a los que se accede y analiza, junto con las decisiones que se toman y las acciones propias que se toman como resultado, esto aportará valor. La gestión de las demandas y los desafíos asociados con el aumento continuo de los datos requerirá que los centros de datos se sometan a una transformación digital. Al evaluar, mantener, optimizar e integrar sus activos, los propietarios y operadores de centros de datos también deben tener en cuenta las tecnologías que necesitarán para lograr la eficacia y eficiencia y la sostenibilidad continuas. Pero de acuerdo con el ciclo de exageración de Gartner, es posible que se llegue demasiado pronto o demasiado tarde a la adopción de estas nuevas tecnologías. La pregunta es entonces, ¿cuándo se debe tomar la decisión? Fundamentalmente depende de la naturaleza de la decisión. Por ejemplo, la creciente preocupación por el medio ambiente significa que si no se toma una decisión sobre el equilibrio entre el rendimiento y la sostenibilidad ahora, ¿será demasiado tarde? Sin embargo, hay otros casos en los que las pruebas y evaluaciones continuas significan que la decisión de acelerar se puede tomar en el momento adecuado. Por ejemplo, decidir el nivel de autonomía que se quiere instituir es una cuestión muy complicada. Tomemos como ejemplo los vehículos autónomos. La autonomía total significa que un automóvil ya no necesita un conductor, pero la mayoría de las personas no están listas para sentarse en el asiento trasero mientras el automóvil se conduce solo.
Tal vez haya una sensación de inquietud sobre la idea de pasar a una automatización que pueda monitorear todo el entorno operativo. A pesar de esto, ya está sucediendo en San Francisco con el lanzamiento de taxis totalmente autónomos. El tiempo y la adopción de estos taxis dirá si la decisión se tomó demasiado pronto. Sus decisiones sobre el nivel de automatización que necesitará requieren algo de reflexión y experimentación. Factibilidad, viabilidad y conveniencia. Los centros de datos se están moviendo cada vez más hacia la automatización. Actualmente, sin embargo, se producirá cierto nivel de supervisión humana del entorno operativo. Hay casos en los que un operador tendrá que realizar tareas manuales, como caminar con un portapapeles para comprobar los datos. En otros casos, los sistemas de control del centro proporcionarán control de un solo dispositivo, como ejecutar de forma remota una prueba del generador. Incluso cuando los sistemas de control proporcionan un sistema único y automatizado para múltiples dispositivos, un operador aún necesitará monitorear cada tarea y puede tomar el control en cualquier momento. Al igual que en el ejemplo del vehículo autónomo, tal vez haya una sensación de inquietud sobre la idea de pasar a la automatización que puede monitorear todo el entorno operativo. Si bien la automatización condicional o de alto nivel significa que el sistema puede realizar la mayoría, si no todas las tareas operativas, se deben cumplir ciertas condiciones, incluida la adopción de anulación por parte del operador. Pero ¿qué hacer ya que está la automatización completa? Por otro lado, el sistema realizará todas las tareas operativas en todas las condiciones sin necesidad o atención o interacción del operador. Por lo tanto, sabemos que la autonomía en el centro de datos es factible y viable. Pero ¿es esto deseable? El progreso en el campo de la automatización requiere que separemos los hechos de los miedos para determinar lo que es posible y luego ayudar a las personas a generar confianza en los datos, los conocimientos y la toma de decisiones que permita esta autonomía. Confiar en los datos. Este último punto es cierto para cualquier acelerador que una empresa quiera impulsar. Cualquiera que sea ese acelerador debe ser técnicamente factible, debe de ser viable desde un punto de vista comercial, impulsando un resultado, valor y resultados específicos y debe ser deseable. ¿Está la gente lista y dispuesta a aceptarlo? Si no es así, ¿por qué no? ¿Les preocupa perder sus empleos o les preocupa que las máquinas tomen el control? Por eso es importante que las personas confíen en las decisiones que se toman y en los elementos que conducen a esas decisiones. Es importante confiar en los datos y en la analítica, en las personas y sus decisiones y en las máquinas y sus resultados. Solo confiando en los datos a los que se accede y analiza, junto con las decisiones que se toman y las propias acciones que se toman como resultado, se proporcionará un valor que ofrecerá credibilidad que a su vez generará más confianza con el tiempo. En última instancia, si las personas no confían en los datos, es poco probable que estén dispuestas a dejar que esos datos les ayuden en su toma de decisiones. La pregunta es qué tan valiosos son los datos que las personas perciben. Si confían en él, entonces es muy valioso y ese es el punto en el que adoptarán e implementarán la automatización completa sin miedo. Ejecutar el análisis correcto. Entonces, ¿qué se necesita para que las personas confíen en el valor de los datos dentro de su organización? Desde la prevención de desastres hasta la gestión de centros de datos e infraestructuras distribuidas, el análisis inteligente de datos para cosas como la supervisión predictiva del estado, la racionalización de alarmas y la verificación de la topología de energía ayudará a los operadores de centros de datos a obtener información operativa
sobre su compleja infraestructura de misión crítica, lo que les permitirá tomar decisiones basadas en datos. Al recopilar los datos correctos en una sola plataforma, las organizaciones pueden ejecutar el análisis correcto de esos datos para ayudarlos a tomar las decisiones correctas, mientras optimizan y aceleran su negocio. Las demandas de los centros de datos son cada vez más complejas. Este último punto es cierto para cualquier acelerador que una empresa quiera impulsar. Cualquiera que sea ese acelerador, debe ser técnicamente factible, debe ser viable desde un punto de vista comercial, impulsando un resultado, valor y resultados específicos, y debe ser deseable. ¿Está la gente lista y dispuesta a aceptarlo? Si no es así, ¿por qué no? ¿Les preocupa, como ya dijimos, perder sus empleos o les preocupa que las máquinas tomen el control? Por eso es importante que las personas confíen en las decisiones que se toman y en los elementos que conducen a esas decisiones. Es importante confiar en los datos y su analítica, en las personas y sus decisiones y en sus máquinas y resultados. Solo confiando en los datos a los que se accede y analiza, junto con las decisiones que se toman y las propias acciones que se toman como resultado de todo este proceso, se proporcionará valor, un valor que ofrecerá credibilidad que a su vez generará más confianza a través del tiempo. En última instancia, si las personas no confían en los datos, es poco probable que estén dispuestas a dejar que esos datos les ayuden a su toma de decisiones. La pregunta, como ya planteamos previamente, es qué tan valiosos son los datos que las personas perciben. Si confían en él, entonces es muy valioso y ese es el punto en el que adoptarán e implementarán la automatización completa sin restricción. Efectivamente, como ya vimos, esto es tremendamente importante en las consideraciones para innovar con ingeniería y tecnología hacia la aceleración de la transformación digital en este 2024. Nos vemos la próxima semana donde seguiremos abordando interesantes temas en estos reportes especiales acerca de la tecnología y su aplicación en las instalaciones de misión crítica. Muchísimas gracias por su atención.